Bienvenidos a otro episodio de WhatsApp Prof. Hola Walter. Hola Martín. ¿Estás bien? Martín, la pregunta ha sido repetitiva durante más de 2 años. Y la respuesta siempre ha sido sí, incluso si no lo es. Bueno, sabes, depende en lo que queremos decir cuando mencionamos si estás bien. Sí, si le preguntas a alguien cómo estás, y ellos te responden, ¿quieres la versión larga o la versión corta? Entonces sabes que estás en problemas. Y luego tienes que ser honesto. Si realmente quieres saber o solamente estás preguntando porque es una pregunta retórica. Sí, es cortesía común. Bueno, vamos a abrir con una palabra de oración antes de comenzar. Nuestro Padre Celestial, gracias. Gracias por darnos la bendición de hacer estas discusiones. Te pedimos que ilumines nuestras mentes, también a los espectadores, oyentes, y que nos des tu Espíritu Santo para que nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes, Martín, me parece muy interesante que estamos viviendo en una época en lo que parece que para la primera vez realmente todo se está juntando y el Señor realmente podría venir muy muy pronto. ¿Por qué nadie lo quiere? Yo creo que hay unas pocas respuestas para eso, pero incluso aquellos que tú esperas que le encantaría escuchar noticias como esta. Cuando tú dices que el tiempo es corto, muy corto, o si te atreves decir que se van a acabar los 6,000 años más o menos, entonces todos se enloquecen. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Acaso no quieres ir a casa? Ojalá todos tuvieran ese anhelo de irse a casa. Creo en la bendita esperanza. ¿Acaso que no es la aparición gloriosa de nuestro Señor? Sí, pero creo que la gente está demasiado atrapada en las cosas mundanas. Incluso si no lo están buscando, pero están tan ocupados, o el tiempo simplemente se va, se escapa. Sí, así como ahora recientemente, nuevamente escuché numerosas veces, no en mi vida, no en mi tiempo de vida. ¿Por qué? Porque alguien respondería así. Sí, es buena pregunta. Así, entonces, ¿qué es la esperanza del adventismo y la vida eterna? En realidad son dos cosas aquí. La esperanza del adventista es la venida de Cristo, pero conduce a la vida eterna para aquellos que han escogido el camino correcto, ¿correcto? Sí, el camino estrecho en realidad. Sí, por lo que es muy importante que vincules los requisitos para la vida eterna con la esperanza del advenimiento, porque ¿de qué te sirve tener esperanza si no hay vida eterna conectada a ella? ¿Verdad? ¿Cierto? Se supone que debes prepararte para la vida eterna a través de la esperanza del advenimiento. Sí, bueno, estás anhelando que se lleve a cabo la esperanza de la segunda venida para que la vida eterna se convierta en una realidad. Sí, pero no puedes vivir tu vida ahora si estás esperando la vida eterna. Ahora la estás viviendo. Sí, si lo quieres poner de esa forma. Y como lo hemos dicho antes, sí, sí, eso no va a funcionar. En realidad es ridículo si piensas que nosotros estamos esperando la vida eterna. Tenemos celebraciones como el Día de la Muerte. Sí. El Día de la Muerte, por supuesto, es un error porque cae en el Día de la Reforma, que es el 31. Por lo que parece que originalmente se supone que fue el momento en que los dos aparentemente se encontraron, los muertos y los vivos. Y hubo este cruce que se fue posible y esta gran comunicación. Y el hecho real es un día muy cultico, pero no estamos hablando de Halloween. Es solo, tú dijiste malandros. Sí. Desencadenaste algo. Sí, ok, 1 Corintios 1:13. Porque ahora vemos a través de un espejo, oscuramente, pero luego cara a cara. Ahora sé en parte, pero entonces conoceré como también soy conocido. Y ahora, por la fe, esperanza
y caridad, estas tres, pero el más grande de estas es caridad. Esta es la única palabra que no me gusta la forma en que se ha traducido. Caridad. Porque es la palabra agape, que significa este amor desinteresado. Pero caridad puede ser mal interpretado y se mezcla ahí como hay un aspecto en la palabra caridad. Así que no creo que sea la mejor manera de traducirlo, pero podemos vivir con eso. Y a través de estas tres cosas, fe, esperanza y caridad, pero lo más grande de esta es caridad. Y solo me gustaría mencionar que el amor será la que va a perdurar, porque las otras van a desaparecer en la segunda venida. Porque en Hebreos leemos que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, pero la evidencia de las cosas que no se ven. Pero cuando vemos cara a cara, entonces la fe se habrá dado cuenta que la sustancia es en realidad que ya no vamos a necesitar fe, porque la evidencia estará ante nuestros ojos. Martín, ¿por qué era tan importante para Dios que la salvación fuera por fe? Bueno, yo creo que eso demostraría que confías en Él, en lo que Él dice. Sí, porque si aprendes a confiar en lo que no puedes ver, ¿cuánto más confiarías en lo que puedes ver? Así que no es ser capaz de ver o ver a través de un espejo oscuro requiere fe. Porque eso que no puedes ver, pero que no puedes comprender, tal vez, tienes que agarrarlo por fe. Así que la fe te lleva a la esperanza. Si no tienes fe, entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás anhelando? No hay nada que anhelar, ¿correcto? Así que, ¿qué estamos anhelando? ¿Y por qué estamos anhelando algo? Estamos anhelando por la vida eterna, estamos anhelando para que este mundo llegue a un fin, estamos anhelando a un mejor mundo, estamos anhelando por muchas, muchas cosas. Y luego hay esta caridad, este agape, este amor agape, que tenemos que desarrollar, porque sin él no seremos capaces de ser felices en el cielo. Es como Pedro tiene el problema y nosotros tenemos el mismo problema. Sí, pasamos por eso muchas veces y luego Pedro tuvo, en el tiempo del fin, tuvo el amor agape. Así que tenemos que llegar ahí. Pero para poder llegar ahí, se necesita tener fe y necesitas agarrar la fe por salvación, aferrarte a la salvación por fe. Y luego necesitas esta esperanza. Pero la más grande de estas será la única que permanecerá, porque las otras dos ya no se encontrarán en el diccionario, porque una vez que la realidad se establezca, no necesitas fe y no necesitas esperanza, porque la esperanza se ha realizado. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué estamos anhelando? Salmo 31, 24, sed de buen ánimo, y Él te fortalecerá tu corazón. Todos ustedes que anhelan y tienen esperanza en el Señor. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Anhelando, Martín? Bueno, en realidad estamos anhelando que el Señor venga por nosotros para que tengamos vida eterna. Sí, esa es nuestra esperanza. Así que, aunque si las cosas se vean muy oscuras, esa es nuestra esperanza. Sí, así que tu esperanza siempre se centra de nuevo en tu relación con Cristo. Y de que Él vendrá y te salvará. Es como un niño que está esperando a que sus padres vengan por él. Sabe el niño que ellos vendrán. Amén. Salmo 33. He aquí, el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que anhelan en su misericordia. Amén. Así que la esperanza es algo muy importante, Martín. Si perdemos la esperanza, entonces, ¿a qué nos vemos? ¿A qué nos parecemos? Deprimidos, oprimidos. Entonces, ¿cuántas personas crees que están sin esperanza? Yo creo que la humanidad, bueno, con todo lo que está pasando en estos días, están empezando a perder la esperanza. Solo esta semana, una joven se suicidó.
y le escribí a las personas que me informaron y les dije, ¿acaso no había nadie que le podría dar esperanza? Necesitamos esperanza, Martín. Sin esperanza nos ahogaremos en este lodo. Sí, la pregunta que tú hiciste, ¿acaso no hay nadie? Sí, hay alguien, pero nadie nos conduce a esa persona, quien es Jesús. La única forma que realmente podemos obtener esa verdadera esperanza, o sea, a veces tienes un día que todo simplemente sale mal. Si no tienes días así, excepto hoy tal vez, pero lees algo como esto y te das cuenta, ¿dónde está tu esperanza? Tu esperanza tiene que estar en el lugar correcto. Salmo 33, versículo 22. Deja que tu misericordia, oh Señor, esté sobre nosotros, de acuerdo como tenemos esperanza, anhelo en ti. Entonces, que la misericordia va junta con la esperanza. ¿Al caso que Dios quiere realmente que tengamos esperanza? Sí, todo el tiempo. Por eso lo puso en la Biblia. ¿Al caso los padres quieran que sus hijos tengan esperanza? Sí. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos esperanza. No pierdas la esperanza. No te rindas. Así que Martín, anhelando el advivimiento de Cristo y la perseverancia en hacer el bien, son los requisitos previos para la vida eterna. ¿Estás de acuerdo con esa declaración? Sí, sí, definitivamente. ¿Hacer el bien te lleva al cielo? No. La fe te lleva al cielo. Muy bien. Si tú deseas posponer la segunda venida o perder el fuego, es porque realmente no lo amas. Si podrías hacer una declaración como esa, sí. Martín, entonces debe haber hordas de personas que realmente no lo aman porque no quieren que venga. Imagina que acabas de conocer el amor de tu vida y dices, no quieres que vengas. Hay algo que anda mal. Sí, sabes, de nuevo, la lógica. No puedes anhelar y luego no anhelarlo. Exactamente, así que la teología moderna niega la necesidad de la segunda venida, ya que los muertos se encuentran con la muerte y por lo tanto la segunda venida se espiritualiza la venida, pero la venida literal de Cristo, según la Biblia, la bendita esperanza, no es. Así que todas estas cosas están bastante conectadas. ¿Cuál es esta denominación a la que perteneces? ¿Cómo se llama? Adventismo del séptimo día. Ok, hay dos aspectos ahí. Una se refiere a la ley y la otra se refiere a la segunda venida. Y ambos deben estar en la ecuación. Tienen que. Si tú guardas el séptimo día hasta que venga el Señor a su advivimiento para llevarte a casa. Dilo de nuevo. Guardas el séptimo día santo hasta que el Señor venga en el segundo advivimiento para llevarte a casa. Muy bien. ¿Es el cuarto mandamiento el mandamiento de relación? Sí, completamente. Es una relación absoluta. ¿Te está conociendo personalmente en una relación? Sí, definitivamente. Así que la cosa es, recuerda esa cita que tuvimos hace algunos episodios atrás, sobre la luz de la primera mesa y la segunda mesa, brillando. Y luego el cuarto mandamiento brilla más fuerte. Hay una razón para eso. El séptimo día es exactamente lo que acabas de decir. Es una relación, es un día de relación. Sí, así que ese es el día en que tú tienes tiempo especial, ¿correcto? Si tienes un tiempo especial con alguien que realmente te importa, pero solo tienes un teléfono para llevarlo a cabo, está bien. Pero ¿es lo mismo que la presencia actual? No. Ok, muy bien. Entonces dirías, no necesito la presencia física, tengo el teléfono. Ok, bien, no. No funciona, ¿correcto? Ok, muy bien. Entonces, este aspecto de la vida, Juan 11:21, entonces dijo Marta a Jesús, cuando su hermano había muerto, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero sé que incluso ahora, cualquier cosa que tú pidas a Dios, Dios te la dará. Dios le dijo a ella, tu hermano resucitará otra vez.
¿Sabe? Si solo el mundo leería la respuesta, deberían despertar a ciertos matices de doctrina. Marta le dijo a él, yo sé que él resucitará en la resurrección en el último día. Entonces, ¿cuándo esperaba que resucitaría en el último día? Y Jesús le dijo a ella, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun aunque está muerto, aún vivirá. Y el que vive y cree en mí nunca morirá. Entonces la respuesta es, ¿lo creíste? Sí, absolutamente. Lo creyó, pero ella pensó que vendría luego. Ahora, ¿por qué dijo Lázaro duerme? Porque en realidad no está muerto. Solo está durmiendo temporalmente. Pero está muerto porque Jesús les dijo claramente, Lázaro está muerto. Pero si estás en Cristo, simplemente estás durmiendo. Amén, aleluya. Ok, muy bien. Así que sabemos que habrá una resurrección. Sabemos que los muertos no están con Cristo cuando mueren, no saben nada. Así que por lo tanto, todo cesa, la fe cesa, la esperanza cesa, todo cesa, todo para, viene un fin. Pero ese último pensamiento con el que mueres, ese es un pensamiento muy importante. ¿Con quién quieres estar? ¿Y a quién sabes, conoces que va a venir a salvarte? Ok, muy bien. Echemos un vistazo a lo que Pablo escribió a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4. Porque ahora estoy listo para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado una buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que Martín, cuando él dice en ese día, ¿él se refería al día en el que muera? No. Está hablando de la misma manera que habló con Marta. Son exactamente las mismas palabras, ¿correcto? Y él se asegura de que no puede ser malinterpretado porque él dice, pero también a todos aquellos que aman mi aparición. Así que, ¿cuál era la bendita esperanza de Pablo? La resurrección en la segunda venida. Amén, la segunda venida, ¿correcto? Y él amaba esa aparición, la segunda venida, sí. Así que, ¿cuán importante es que ame su aparición? ¿Por qué todos la quieren posponer? Y tú querías que tuvieran la esperanza y la fe. Creo que la quieren posponer. La única razón que me parece válida es pedir un poco más de tiempo para los que están perdidos. Pero entonces, eso debe ser sincero. Y no estar pidiéndolo de la boca nomás, para que tú estés buscando más tiempo para ti. Pero para nosotros individualmente, seguramente, debes amar su aparición, porque vas a obtener la vida eterna. Dice aquí básicamente, si amas su aparición. Y si tú amas su aparición, entonces tú has abandonado tu ego, tus pecados. Y no tienes nada que esconder y nada que temer. Porque tus pecados te han procedido. En Hebreos 9, verso 28 leemos, así que Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y a los que lo esperan se les aparecerá la segunda venida sin pecado para salvación. La Biblia es muy clara que todo sucede en la segunda venida. Pero debes buscarlo. Debes amar su aparición. Tito 2, versículo 11. En adelante, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todo hombre, enseñándolos que renuncien a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos con sobriedad, con justicia y piedad en este mundo presente, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y nuestro Salvador, Jesucristo. Ahí tienes ese tipo
genitivo, construcción, el gran Dios y el Salvador Jesucristo son uno y el mismo. Son uno. Y esta bendita esperanza es claramente la manifestación gloriosa del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Y el mirar es un verbo, por lo que en realidad significa que realmente estás anhelando esto. Sí, no solamente siendo un observador, sí, tienes que estar esperándolo. Así que Martín, si no lo estás esperando, anhelándolo, significa que no estás listo o no tienes la relación correcta. Wow. ¿Al caso no es axiomático? De nuevo, podemos volver a la novia. Si no realmente quieres físicamente verla, hay un problema. Sí, definitivamente un problema. Quien se dio por nosotros para que pueda redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo peculiar, celoso para buenas obras. Así que tienes esta combinación. Pero se trata de la relación. Se trata de relación y la comprensión de lo que Cristo realmente está haciendo por usted. Así que algunos dicen que el Señor demora su venida. Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos que en aquellos cuando el Señor venga encuentre velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sientan en la mesa y lo servirá. Tenemos que estar velando. ¿Observando qué? Las señales que muestran la venida del Señor que está cerca. Amén. Incluso en la puerta. Ahora imagínate que estás viviendo en los últimos días y que la diligencia iba a llegar en algún momento y traer a ese alguien. ¿Estarás atento a ese polvo en el horizonte? Sí, especialmente cuando no estás seguro en qué hora viene. Sí. O cuando es retrasada. Sí, definitivamente. De vez en cuando estarás velando. Sí, estarás observando las señales. Ok, muy bien. Y sí vendrá en la segunda vigilia o en la tercera vigilia y los encontraré. Bendecidos son esos siervos. Así que esto implica paciencia. Porque no sabes si viene en la segunda o la tercera, ¿correcto? Y esto sabed que si el buen hombre de la casa hubiera sabido a qué hora viene el ladrón, hubiera vigilado. Y no hubiera permitido que la casa fuera allanada. Pero vosotros, por lo tanto, preparados porque viene el Hijo del Hombre en una hora en que tú no crees. En otras palabras, aquí tienes una comparación por contraste. Si sabes que los ladrones van a entrar y robar, estarás mirando. ¿Cuánto más si estás esperando que venga el Hijo de Dios? Y Pedro le dijo, Señor, explícanos esta parábola, incluso a todos. El Señor le dijo, ¿quién entonces es ese mayordomo fiel y sabio, a quien su Señor hará jefe de su casa, dándole su porción de comida a su debido tiempo? Bendito es ese siervo, que cuando venga su Señor lo encuentre haciendo. Todo está envuelto en esta bendita esperanza, que la culminación de todas cosas está cerca, y que cercas podamos ir a casa. ¿Qué día tan maravilloso sería ese? Pablo lo tenía, sí. Pedro lo tenía, sí. ¿Lo tenía Juan? Sí. Bendita esperanza. Entonces, ¿por qué nosotros no lo debemos tenerlo? ¿Lo tenía Martín Lutero? Sí. Los primeros adventistas lo tenían. Absolutamente. Como tú dijiste. Debemos orar, tenerlo. ¿Por qué entonces no falta nuestro tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se anda mal? Creo que estamos tan cercas que el diablo está tan ocupado y nos está manteniéndonos ocupados. Sí, ha vertido agua sobre el fuego. Hay otro aspecto que es muy importante, Martín. No debemos de minimizar su venida. Sabiendo esto primero, que vendrán en los últimos días mofadores, burladores, andando tras sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Al caso no lo vemos más y más?
Algunos de los teólogos son expertos a esto, definitivamente, diciendo ahora, no llegará hasta dentro de 100 años. Sí, 100 años, porque desde que los padres durmieron, todas las cosas siguen desde el principio de la creación. Nada ha cambiado, todo está igual. No sé en qué planeta están viviendo, pero definitivamente no es lo mismo. Estoy de acuerdo contigo. Esta es una declaración muy interesante en cuanto a la evolución, porque todo continúa como fue desde el principio. Es uniformismo. Y de eso obtienes edades largas. Así que tal vez ahí es donde obtienen su teología de edad larga, porque se convierten en uniformistas. Puede ser posible. Hay otro aspecto, así que no debemos de minimizar la venida de Cristo. No podemos decir dónde está esta promesa de su venida, porque estas personas son llamadas burladoras de los últimos días. Bueno, sabes, en el tiempo de Jesús y con Pablo ya estaban hablando, así que en realidad, si tomas los últimos días, ya empezaron ahí. Ahora, ¿por qué se llamaron los últimos días? ¿Sabes, Martín? Estamos viviendo en los últimos días. Esto ha causado tanta confusión en el mundo porque la gente dice, oh, si estamos viviendo en los últimos días. Hasta el tiempo de Cristo solo había una promesa. Hasta el tiempo de Cristo solo había un tipo. Aquí hay un antitipo. Había testigos para el antitipo. Había testigos muy precisos. Si tomas a Juan, por ejemplo, solo vamos, y creo que es Lucas, Martín. Aquí estamos en Lucas, bastante agradable. Lucas nos dice, bastante precisamente, cuál era la misión de Juan. Si recurres a Lucas capítulo 1 y leemos ahí, ¿cuál era la misión? Ahora Zacarías era el padre de Juan el Bautista y simplemente le creó al ángel y fue derribado. Pero cuando nació el niño, preguntaron cuál debería ser el nombre y eligieron el nombre Juan. Y la gente estaba perturbada porque este no era nombre de familia real. Pero luego escribió que iba a ser Juan. Y luego su lengua fue suelta. Y luego predijo cuál sería la misión. Y dice en verso 71 que deberíamos ser salvos de nuestros enemigos y de la mano de todos que nos odian, para realizar la misericordia prometida a nuestros padres y recordar su santo pacto, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, que nos concedería que seamos librados de la mano de nuestros enemigos y les sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de Él todos los días de nuestra vida. Ahora se refiere a Juan y dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Irás ante el rostro del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo por la remisión de los pecados. Ahora, Martín, ¿no deberían haber sabido? Sí, en realidad, porque todo en un sistema sacrificio ya estaba señalando, mostrando esto. Sí, pero tenía que dar conocimiento de salvación. Así que al fin de los tiempos, cuando venga el Elías antitípico, será necesario nuevamente dar conocimiento de salvación. Bueno, si quitas la ley, no hay transgresión. Donde no hay transgresión, ¿necesitas un salvador? No. Así que, ¿las personas necesitan conocimiento de salvación? Sí. Entonces, ¿podemos volver solamente
al versículo 6, ¿sí? Lucas ahí, Zacarías y su esposa. Y los dos eran justos ante Dios, caminando en todos sus mandamientos y sin culpa. Así que ellos enseñaron a su hijo lo mismo. Exactamente. Lo enseñaron lo mismo. Bueno, Martín, justificación por fe puede convertirse en un tema muy confuso. De lo contrario, no habrían tantas anatemas en contra. Así que tuvo que dar conocimiento de fe, verso 77, a través de la tierna misericordia de nuestra Dios, con la que brota un día alto, y nos ha visitado para dar luz a los que habitan en las tinieblas y en la sombra de muerte, para guiar a nuestros pies en el camino de la paz. Esa es una misión muy importante. Y esta es el tipo, sí. Y ahora hacemos el antitipo. ¿Sabes, Martín? Si continuamos esta historia, me estoy desviando del tema nuevamente, porque parece que constantemente hacemos esto. Pero leemos aquí en el capítulo 2 qué sucedió cuando se anunció el nacimiento de Jesús a los pastores, ¿correcto? Y leemos del versículo 6, entonces fue que mientras estaban allí, los días se cumplieron, que debería ser entregada María ahora, y dio luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Déjame repetir ese punto. Este es el Hijo de Dios naciendo, y no había espacio para ellos en la posada. Ahora que la posada es muy importante cuando llegamos a la posada en este estudio más adelante también, porque la posada es en realidad la iglesia, el hospital. No había lugar para Cristo dentro de la iglesia. Era una puro pagano ahí, y él no encajaba ahí, y era expediente, conveniente que él muriera por el bien de la nación, que la nación muriera por el bien de él, ¿correcto? Así que todo esto es muy tipológico, así al igual que actual. Así que fue acostado en un pesebre porque no había lugar para él en la posada. Debería haber estado en lujo, en un ambiente real, pero no había lugar para él en este ambiente. Y luego, interesantemente, estaba en el mismo lugar donde estaban los pastores, habitando en el campo. Amén, en el campo, vigilando sus rebaños por la noche. Ahora, Martín, ¿has escuchado eso tipológicamente en lugar de literal? Sí, son como atalayas en el muro. Sí, así que ellos estaban en el mismo país. ¿Por qué decir eso? ¿Por qué decir en el mismo país? O podríamos decir en la misma iglesia. Sí, no había lugar para él. No lo había. Solamente en el pesebre. No había lugar para él. Pero en esta misma iglesia, en este mismo país, había pastores. ¿Qué deberían de ser pastores? ¿Qué son la tipología de pastores? Sí, pastoras, perdurando, habitando en el campo. Ahora, en otras parábolas, habían campos. Jesús dijo, había tesoros escondidos en el campo. ¿Cuál es el campo? La palabra de Dios. ¿Qué es el campo? La palabra de Dios. Así que había pastores habitando en los campos. Martín, había gente que estudiaron las escrituras. Estaban habitando en el campo. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban velando. Sí, eran atalayas. Amén, aleluya. ¿Acaso no es interesante eso? Sí, estaban cuidando el rebaño. ¿Sabes que puedes empezar a leer esto? Y es asombroso. Y no llegarás muy lejos porque hay tanto que masticar si lo empiezas a leer tipológicamente. Guardando vigilia, velando,
¿Por qué estaban velando? Porque estaban cuidando sus rebaños. Sí. ¿Y cuándo cuidaron al rebaño? Por la noche, correcto. Ahí está esa tipología de nuevo. Oh, sí, definitivamente, es asombrosa. ¿Acaso no estamos viviendo en la noche de este mundo? Sí, estamos aquí. Entonces, ¿cuándo va a venir Cristo? ¿Cuándo dice que va a venir Cristo? Vendrá a medianoche. ¿Acaso no está oscuro? Sí, es la parte más oscura de la noche. Sí, viene de noche. Así que Martín, debe de haber pastores en el mismo país. Amén, aleluya. Alerta adventista. ¿Y qué tal los demás? No había espacio para él, Martín. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Eso solo nos lleva de nuevo donde empezamos. Ok, nos desviamos poquito, pero eso solamente comprueba que son los últimos días. Sí, que estamos en los últimos días. Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Y ellos tenían tanto miedo. Entonces, ¿por qué la gloria brilló alrededor de ellos? Porque ellos estaban pendientes, cuidando de noche, cuidando sus rebaños. Ellos estaban mejor equipados para llevar el mensaje que los eruditos, los estudiados y los prelados, porque no tenían lugar para él. Ellos en realidad estaban ocupados con el trabajo de su padre. Bueno, estaba desviado, así que déjame poner la Biblia para abajo nuevamente y vamos a leer eso. Así que en otras palabras, Martín, no debemos minimizar su venida y debemos preservar, debemos estar velando. Y cuanto más oscuro sea, más tenemos que estar velando. Romanos 2, versículo 7, a los que preservaron pacientemente en hacer el bien, buscan la gloria y la honra e inmortalidad y vida eterna. Hay algo por lo que tenemos que luchar. Y no nos podemos rendir a la mitad del camino, debemos de continuar. Efesios 1:13, en quien también confiaste después de haber escuchado la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también después que creíste, fuiste sellado en el Espíritu Santo de la promesa. Palabras profundas, Martín. O primera de Juan 2, versículo 28, ahora los niños permaneced en él y cuando aparezca podemos tener confianza y no avergonzarnos ante él de su venida. Es un tema recurrente. Y si perdemos el punto, podríamos perder el autobús. Y como mencionaste en la anterior, no en la muerte, en su venida, correcto. En 1 Tesalonicenses 13, versículo 13, leemos, hasta el final Él puede establecer tu corazón intachable en santidad ante Dios, incluso nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Todo culmina en ese punto. Es la bendita esperanza. Y no hay forma que puedes eludirla. Pero tienes que ser un pastor, tienes que velar por la noche y tienes que cuidar el rebaño. ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu prójimo? Todos los que te rodean, exactamente. Así que aquí hay una cita del espíritu de profecía. Es el deber de cada creyente cumplir fielmente los votos bautismales. Se necesita perseverancia y diligencia para alcanzar el éxito en los asuntos temporales. Cuánto más importante que hagamos esfuerzos fervientes para obtener el tesoro celestial. Así que, Martín, debemos animar unos a otros. No debemos distraernos con aquellos que no tienen espacio para la segunda aparición. Es verdad, no dejes que ellos te roben tu bendición, tu bendita esperanza. Juan 8:13, por lo tanto los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Juan 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, yo también te he amado, continúa en mi amor. Entonces tienes este
contraste constante. Tienes a los incrédulos y luego tienes aquellos a los que continúan y perseveran. Romanos 11:22, he aquí la bondad y la severidad de Dios sobre los que cayeron en la severidad, pero hacia la bondad, si continúas en su bondad. De lo contrario, también serás cortado. Así que, ¿cuán importante es la perseverancia? Es debido a muerte. La bondad y la severidad de Dios. Es asombroso, sorprendente. ¿Cuántas personas solo ven la severidad de Dios? Su ira con la segunda venida. Pero en realidad es su bondad, porque Él vendrá para tomarlos. Depende de qué lado de la cerca estás parado. Eso es todo. Serán dos bandos. El que dirán, rocas caen sobre nosotros, escóndenos de la cara del que viene con las nubes. Y el otro dirá, este es nuestro Dios, en quien tenemos, Él nos salvará, lo hemos estado esperando. Así que versículo 24, primera de Juan, capítulo 2, que permanezca en vosotros, que habéis oído desde el principio. Si lo que hemos oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceráis en el sol y en el Padre. Una vez que sabes la verdad, no te dejes desviar. No dejes que te roben, como acabas de decir, de la bendita esperanza. Porque si te han robado de la bendita esperanza, no te queda nada, nada. Así que aquí está este joven que le llamó a Jesús buen maestro. Y aquí vino uno y le dijo, buen maestro, ¿qué cosas buenas haré para tener la vida eterna? ¿Cuántas personas piden eso estos días? Muchas, muchas, sí, correcto, muchas. Y le dijo a ellos, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno. Ese es Dios. Martín, ¿es posible que este joven supiera que estaba tratando con Dios mismo? Yo creo que sí, sí. Y por lo tanto lo llamó buen maestro. Y Jesús como que lo resaltó diciendo, ¿por qué me llamas tú bueno? No hay bueno, pero uno, y ese es Dios. ¿Estás diciendo tú, jovencito, que te das cuenta de que estás hablando con Dios? Pero si entras en la vida, guarda los mandamientos. Como el Señor mientras tanto decidió que eso está obsoleto, es tan claro. Y la cosa es ahora, la mayoría de gente intenta de evadir esto, pero él no está hablando aquí de los 10 mandamientos aquí, discúlpame, pero sí. Entonces, ¿por qué? Escucha, exactamente. Sí, pero no está mencionando todos. Si te quieres salir del argumento, pensarás en excusas. Y les dijo, ¿cuál? Jesús dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, amarás a tu vecino como a ti mismo. Así que aquí él enumeró la segunda tabla y lo suma todo diciendo, esto es amar a tu prójimo. Martín, ¿por qué no enumeró el primero? Que tú dices que dejó esa mitad. ¿Por qué no los enumeró? Porque sabía que era la parte que faltaba con el joven. Sí, ese era su problema. Así que este joven rico estaba muy feliz de compartir algunas de sus riquezas con su vecino. Pero no estaba preparado para compartirlo todo con Dios. ¿Acaso no es eso asombroso? Volvemos a esa parte donde si no obedecemos a la primera tabla, la segunda tabla es nula, sin afecto. No importa si estás cuidando a tu hermano, estás haciendo todo bien, pero has perdido. Sí, no puedes obtener el poder si no tienes la primera luz. Sí, la primera luz que le traes está en la primera tabla. Sí. Este joven le dijo, estas cosas he guardado desde mi juventud. Entonces, ¿qué me falta? Bueno, ¿qué no mencionó? Es amor a Dios, la relación. Ok, muy bien, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto,
Ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven y sígueme a mí. Martín está hablando como el Papa. ¿Acaso no es lo que el Papa dice? Ve y vende todo y vive en un monasterio y enciérrate. Sí. Y sus amigos, el Foro Económico Mundial, dicen lo mismo. Serás dueño de nada y serás feliz. Muy bien, así es que Jesús dijo, ve y deshazte de todo lo que tienes y ven y sígueme. Ese fue un precio demasiado alto para ese joven, para que él pague. Pero yo creo que fue algo muy espiritual. Ok, muy bien. Una vez que haces eso, una vez que lo pones todo en el altar y estás preparado para perderlo todo, ¿no es asombroso que Dios a veces le da la vuelta a eso? Oh, sí. ¿Realmente lo pierdes todo o lo ganas todo? Lo ganas todo. Sí, claro, lo ganas todo. Incluso si lo pierdes todo, en términos del aspecto monetario, todavía lo ganarás todo. ¿Bien? Eso es. Ganarás las verdaderas riquezas. ¿Acaso no es eso porque Dios dice buscar primero el reino? Sí, todas estas cosas serán añadidas. Ahora, había muchos que eran ricos en los días cuando Jesús estaba en esta tierra. Nicodemas era un hombre rico. Básicamente financió a la iglesia. Amarani, tráeme agua, por favor. Él era muy rico y usó su riqueza sabiamente. Pero este joven gobernante no estaba preparado para dar todo a los pobres. Ahora, ¿quiénes son los pobres, Martín? Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Amarani, por favor, agua, please. Aquellos que necesitan salvación. Pero cuando el joven escuchó ese dicho, él se fue triste porque tenía grandes posesiones. Era de visión corta, miope. Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y cuando sus discípulos le oyeron, se asombraron de sobremanera, diciendo, ¿quién entonces puede salvarse? Ahora es interesante que en la mentalidad en ese momento, si eras rico, eras bendecido de Dios. Por lo tanto, era prueba de que tú eras parte del reino. Y aquí viene Jesús y le da la vuelta. Pregunta, ¿hay algo mal con tener dinero? No. Es el amor al dinero que es el problema, no el dinero. Así que no confíes en esas nuevas traducciones que dejan el amor por el amor al arte o esa frase. Pero luego Jesús, mirándolos, les dijo, con el hombre esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Entonces el problema no es el dinero, es el amor al dinero que es el problema. Es cuando pones eso por encima de la relación que tienes con Dios. Sí. ¿Qué le dijo a Zaqueus? Dijo, debes de devolver todo lo que robaste. Sí. ¿Y qué hizo Zaqueo? Hizo exactamente esto. Dijo, ¿sabes qué? Si yo hice mal a alguien, yo lo pagaré. Y yo lo multiplicaré lo que yo he robado. Pero no le dijo que dejara su trabajo. Ni tampoco Juan el Bautista. Les dijo a los que vinieron a él que tenían que renunciar. Dijeron, estás satisfecho, confórmate con lo que Dios te da. Y cuando iba por su camino, vino uno corriendo y se arrodilló y le preguntó, buen maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta es la misma historia en el Evangelio de Marco. Acabamos de leerla en Mateo. Y Jesús le dijo a él, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, pero uno, y ese es Dios. Bien, Martín, así que aquí en la historia, tal como lo leemos en Marcos, hay un poco de información adicional. Lees aquí que vino corriendo y se arrodilló ante él. Entonces hay mérito en el pensamiento de que él sabía
que no estaba tratando con un hombre ordinario. Sí, ok, está bien. El resto de la historia aquí es la misma, pero tiene otro giro. Porque Jesús dice, tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y tu madre. Y él le respondió y le dijo, maestro, todo esto lo he observado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, lo amaba. Esa es otra adición. Entonces tenemos dos cosas. Se arrodilló y luego dice, Jesús lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Ahora, ama a tu prójimo. Ama a Dios. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Dios? Está pidiendo reciprocidad. Dios te ama, por lo tanto, tú debes amar a Dios. Ahora, en tu relación, pregunta, ¿tienes una relación si uno te ama y el otro no te ama? No, no. Amén. Eso no funciona. Tiene que ser recíproco. De lo contrario, no va a funcionar. Va a ser inútil, ¿correcto? Así que, Martín, es irrazonable que Dios diga, debes amarme. No, de ninguna manera. Porque Él te ama. ¿Acaso no es una relación de matrimonio? Yo digo que es como un matrimonio, debe de ser recíproco. Por lo que Dios no es irrazonable. Satanás dice que es irrazonable, pero no es irrazonable. Porque esa es la naturaleza de amor. Satanás dice eso porque él está interpretándolo, que él exige que tú lo ames a él. Pero él se le olvida poner la parte que Dios te amó primero. Ajá, muy bien, muy bien. Porque aún éramos pecadores, Dios murió por nosotros, por lo que debe amarnos, porque no hay mayor amor que el que se acueste su vida, de su vida por su amigo. Amén. Correcto. Así que estos pequeños matices interesantes que se agregan aquí solo dan vida a la historia. Sigue tu camino, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y toma tu cruz y sígueme a mí. Creo que ese último pensamiento es lo que realmente le afectó. Pregunto, ¿le habría faltado algo si hubiese seguido a Jesús? ¿Acaso te ha faltado a ti algo desde que seguiste? No, tampoco a mí, no. ¿Ves? Pero tus ojos se abren. Porque si tú a veces miras en una vista mundana, algunas personas dirán, bueno, sí perdimos. Porque sus ojos no están abiertos para tener la bendita esperanza. Y ven ese cumplimiento de tener todo lo que necesitas. Mi esposa acaba de terminar el libro sobre nuestras experiencias, o algunas de nuestras experiencias. Y cuando lo leímos de nuevo, nos quedamos absolutamente asombrados de cómo Dios nos ha guiado a lo largo de todos estos años. Y pensar de dónde venimos y dónde estamos ahora. ¿Y qué pasó con aquellos que no se movieron? ¿Y por qué estamos mucho mejor? Tenemos que hacernos estas preguntas. Incluso si los tiempos son difíciles, ¿estamos peor o mejor? Aquí hay otra historia. Un cierto abogado se acercó a él y le dijo, he aquí cierto abogado se puso de pie y le tentó diciéndolo, maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y nuevamente es el Evangelio de Lucas. Y le dijo, lo que está escrito en la ley. ¿Acaso no es interesante que en ambos casos habló de la ley y los mandamientos? Y él respondiéndole le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que este abogado tenía ambas. Tablas. Acertó con las dos. Y le dijo a él, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, dispuesto a justificarse, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y eso es típico. Habría hecho esa pregunta si realmente
hubiera guardando la primera tabla? No, no lo hubiera, pero lo hizo. Le preguntó. Ahora, ¿los judíos se consideraron los elegidos? Exactamente. ¿Cuántos sistemas religiosos tienen elecciones? Todas. Ok. Protestantes. Ok, también las denominaciones protestantes. Ok, y Jesús respondiendo dijo, y cuenta una historia. Y la historia completamente sacude a este joven. Ahora lo hemos leído muchas veces, pero repasemos, porque esto es lo que implica ser parte del pueblo que está esperando la venida del Señor. Un cierto hombre, eso es genérico, muy, muy genérico. Un cierto hombre, podría ser cualquier persona, ¿correcto? Bajó de Jerusalén a Jericó. Ahora, Jericó era una ciudad y Jerusalén era la ciudad de la salvación, ¿bien? No puedes subir a Jericó, solo puedes bajar. Y cayó entre ladrones que lo despojaron de sus vestiduras, lo hirieron, partieron dejándolo medio muerto. Ahora, si tuviéramos que leer esta historia tipológicamente, entonces estamos diciendo que la humanidad genéricamente se ha apartado del principio de Jerusalén y se dirige hacia el principio de Jericó. Y si haces eso, caerás entre ladrones. Y te despojarán de tu manto de justicia. En otras palabras, los demonios se apoderarán de ti y te herirán y te dejarán medio muerto. Y por casualidad vino un cierto sacerdote, y cuando lo vio, pasó por el otro lado. Entonces, ¿de quién está hablando? De los fariseos. Bien, aquí está esta gente que se creía que eran los elegidos de Dios, eran salvos. Este miserable espécimen de allá, obviamente, no era digno. Dios nunca lo protegió, y por lo cual pasó por el otro lado. Y luego vino un levita. Y cuando estaba en el lugar, vino, lo miró y pasó de largo el otro lado. Esto es impresionante. El otro solamente pasó. Echó un vistazo. Echó un vistazo a este miserable espécimen y decidió que no valía la pena. Y siguió caminando. Martín, si la gente golpeada por el pecado son el problema, ¿cuántas personas dicen, no te preocupes con ese, no te involucres, intentes ayudar a este o aquel con este peinado raro y 5 aros, 5 aretes en la nariz? Muchos echan un vistazo a eso y pasan por el otro lado. ¿Pasa eso hoy? Pero un cierto samaritano, ahora esa era una palabrota. Aparentemente esta historia realmente sucedió. Y Jesús la usó en un formato espiritual. Entonces aquí hay un samaritano muy despreciado por esta gente mientras viajaba. Ahora, Martín, es interesante porque este samaritano no bajó de Jerusalén, no iba de camino a Jericó, él viajó, él llegó a donde estaba. Eso es fascinante. A veces tú encuentras y conoces gente donde ellos están. Sí, se supone que debemos. Y cuando lo vio, tuvo compasión de él. Y fue hacia él y vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y lo montó en su propia bestia y lo llevó a una posada y lo cuidó. Ahora hemos hablado de posadas antes, ¿bien? Esta era una posada muy especial porque era un hospital. Y el día siguiente, cuando partió, sacó 2 denarios y se los dio al dueño y le dijo, cuídalo, y cualquier cosa que tú gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. Eso debe darte una pista.
que para este despreciado, ¿quién era? Realmente era un samaritano, porque los judíos le dijeron a Jesús, tú eres un samaritano, tú tienes el demonio. Lo odiaban lo que representaba. La iglesia simplemente no tenía lugar para él. Sí, no había lugar. Lo acostaron en un pesebre. Muy bien. Afortunadamente había algunos pastores en el campo que cuidaron el rebaño. Así que Martín, este samaritano, es un tipo de Cristo, despiadado, rechazado por hombres. Pero él va en un viaje para llegar a donde nosotros estamos, para encontrarnos en nuestra necesidad. Y luego derramó algo muy interesante, aceite y vino. Aceite es el Espíritu Santo y vino es la doctrina. Lo puso sobre su propia bestia. Lo llevó, lo cargó. Su propia bestia también es un símbolo de la iglesia, los verdaderos pastores. Porque lo toma a una posada, lo lleva a la iglesia. Y lo cuidó. Él mismo lo cuidó. Y luego a la mañana, cuando se fue, sacó 2 peniques. Un penique era el salario de un día. Así que sacó 2 días de salario y se los dio al anfitrión y le dijo, cuídalo. Y lo que gastes cuando vuelva, te lo repagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas que fue amigo al que cayó entre los drones? ¿A cuál? ¿Qué es que demostró misericordia? Él no quiso decir el samaritano. Así el que más o menos evadió. Así que Jesús dijo, ve tú y haz lo mismo. Así que es una lección muy, muy importante. Aquí hay otra lección que le dio 2 peniques, 2 días de salario. Martín, si pensamos en términos de la debilidad cósmica, donde un día son 1000 años, entonces 2 días cósmicos serían 2000 años. Martín, no me atrevo a ir más lejos. Entonces nos metemos en problemas. Sí, tal vez. El buen samaritano, no, en un futuro no muy lejano, vendrá a pagar lo que hicieron en la posada. Muy bien, lo que hizo el anfitrión. Ok, Martín, solo es un pensamiento interesante. Algunos de nuestros primeros pioneros creían que los 2 peniques eran una referencia a un marco de tiempo de 6000 años. Porque Jesús vino a los 4000 más los 2000 y cuando venga les pagará a los que realmente hicieron el trabajo que deberían estar haciendo al final, cuidando a los heridos y a los magullados y a los enfermos, no pasando por el otro lado. Aquí hay otra indicación de que no creo que estamos muy lejos en términos del tiempo. Ahora, simplemente analicemos un poco sobre esto de Jericó. Jeremías 6, versículo 26. Oh, hija de mi pueblo, vístete en cilicio y revuélcate en ceniza. Haz el duelo en cuanto a un hijo único, el lamento más amargo, porque el saqueador vendrá repentinamente sobre nosotros. Primera de Reyes 16:34. En sus días tuvo la mejor luz, construyó Jericó y puso los cimientos de ella con Ebriam, su primogénito, y levantó las puertas de ella con sus hijos menores, conforme a la palabra del Señor que habló por medio de Josué, hijo. Esa ciudad nunca debería de ser reedificada, nunca deberíamos bajar a Jericó, pero la reconstruyeron y le costó su primogénito y le costó su hijo menor. Así que un precio muy alto que pagar. Puedes perder mucho, Martín, si tratas de reconstruir Jericó. Sí. Y tenemos el mismo lamento que hacer. Tenemos que llorar como un hijo único, porque el saqueador vendrá de repente sobre nosotros. Necesitamos estar preparados. Ahora, Jesús fue despreciado, como sabemos. Dice en Isaías que fue despreciado y desechado entre los hombres. No había lugar para él.
un varón de dolores, experimentado con dolor, escondimos de él nuestro rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Esa sentencia en Juan vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Juan 8:47, el que es de Dios oye la palabra de Dios. Vosotros por eso no las oís, porque no sois de Dios. Entonces respondieron los judíos y le dijeron a él: sabemos bien que eres samaritano y que tienes el diablo. ¿Ves? Puedes ver la relación ahí. Entonces Jesús se refería a sí mismo cuando contó la historia. Jesús dijo que su carga es liviana, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Por lo tanto, ¿es cosa difícil que nos pide? No. Haz lo mismo, dice él. Y él hará el bien en ti si lo dejas. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestra tarea, Martín, mientras esperamos por la venida del Señor? ¿Qué hicieron los pastores? Velaron, sí. Guardando el rebaño por la noche. Sí, por la noche, muy bien. ¿Qué es lo segundo que debemos hacer? Debemos buscar los perdidos. Debemos ir a vender las heridas de los quebrantados. Los debemos traer a la iglesia. ¿Qué tal el levítico y el sacerdote en la iglesia? Los vamos a tener dentro de la iglesia, ¿correcto? Deberíamos también tratarlos como a los que estamos cuidando, que estaban tirados al lado de la carretera. Así que también debemos orar por ellos y ayudarlos. Ahora la gente me escribe mucho, Martín, y dicen: esto, aquello y lo otro se acaba de decir en un sermón. ¿Qué debo hacer al respecto? Yo digo, ora por el hombre. El hombre necesita oración. Pero es un pastor en la iglesia. Bueno, entonces necesita más oración. Exactamente. Sabes, a menudo puedes decir dónde se educó, etcétera, pero no vayamos ahí. Es increíble. ¿Y sabes quién escribe? Jóvenes en llamas, nuevos conversos. Ellos pueden ver cuando algo está seriamente ando mal y cuando alguien no quiere que el Señor regrese. Así que tenemos que mirar la misión de Jesús. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque el Señor me ha ungido para predicar buenas nuevas a los mansos. Así que ese es nuestro trabajo, ¿correcto? Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Eso mismo que está al lado de la carretera golpeado. Muy bien. Para proclamar la libertad a los cautivos y la apertura de la prisión para aquellos que están atados. En otras palabras, para predicar el evangelio a los inconversos. Serás amado o serás tratado como un samaritano. Serás odiado. Para proclamar el año aceptable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Hay un día en que Cristo vendrá. Ok, muy bien, entonces, ¿qué? Tienes que proclamar el año aceptable. Ahora es el día de salvación. Pero también tienes que predicar la segunda venida de Cristo. ¿A quién? ¿Para qué? Para consolar a aquellos que lloran. Para señalar a aquellos que lloran en Sión y darles belleza por ceniza, aceite de gozo por luto, la vestidura de alabanza por el espíritu de pesadumbre, para que puedan ser llamados árboles de justicia, la plantación del Señor, para que Él sea glorificado. Esta fue la obra de Cristo. ¿Por qué esa joven se suicidó? Porque nunca fue educada en cenizas hermosas, luto gozoso y una vestidura de alabanza para un espíritu de pesadumbre. ¿Acaso no es un mundo triste en el que estamos viviendo? Esta es una tendencia que continúa en nuestro mundo hoy. Hemos perdido todo esto. Por eso el mundo está en el estado en el que está. ¿Acaso no es hora que el pueblo de Dios se reúna en torno a este llamado? Isaías 42:6. Y yo, el Señor, he llamado a la iniquidad y tomaré de la mano, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, por luz de los gentiles, para abrir
los ojos de los ciegos y sacar a los prisioneros de prisiones, aquellos que están en la oscuridad de las celdas. Constantemente tienes este tema. Tenemos evangelismo que hacer. No podemos ser como el sacerdote y el levita. Tenemos que encontrar a las personas donde están. No debemos huir de los que están sangrando. Debemos atarlos y traerlos a la posada. Y por cierto, esos salarios están más o menos usados ahora. Eso es, esos 2 peniques ya se acabaron. Sí, muy bien. Son testigas, como dice Isaías 46, dice el Señor, mi siervo a quien he elegido para que me conozcáis y me creeráis y entiendas que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Así que es importante aquí, debes de ser un testigo, debes de ser un siervo para hacer, ¿qué? Para conocer y creer. ¿A quién? A Él. Para mostrar quién es, que Él es Dios. Yo, incluso yo, soy el Señor y además de mí no hay ningún Salvador. Martín, ¿cómo encaja esto en las relaciones interreligiosas? No puedes comprometer, sacrificar. Tienes que llevar a la gente a el que puede salvar. No hay otro Salvador. Entonces, ¿qué puedes ganar intentando de hacer este trabajo ecuménico? Bien, vamos a tomar un paso atrás. He estado pensando en esto últimamente. Ecumenismo. ¿Por qué es necesario en los ojos del mundo para que tengan ecumenismo? ¿Acaso no es para llegar a una posición comprometida donde todos podemos vivir seguros a un lado del otro? Sí, es su objetivo. Ok, muy bien. El hecho de que necesitas un ecumenismo, eso implica automáticamente que estás excluyendo la verdad. Sí, porque no necesitarías ecumenismo, simplemente tendrás una verdad. El momento que tú necesitas ecumenismo, estás propagando una mentira. Sí, cierto. Porque incluso las personas que están en el ecumenismo están negando algo, están comprometiendo con algo para acomodar a alguien que no quiere aceptar lo que sea que eso sea. Por lo tanto, el ecumenismo no puede ser de Dios. Punto. Porque es una falta de voluntad para sacrificar por el bien de la verdad. Lo más que piensas en Él, lo más que tienes que empezar a darte cuenta que Dios no puede estar dentro de un concilio ecuménico. No puede comprometerse con la verdad, sacrificar la verdad. Solo hay una verdad, solo hay un Salvador. Y solo hay un camino a la salvación. No puedes tener salvación por obras, comprometiéndose con la salvación por fe. Por lo tanto, no puedes tener una declaración conjunta sobre justificación que incluye obras. Porque las obras no tienen nada que ver con la justificación. Las obras son una consecuencia y son la santificación. Por lo que todo el tema del compromiso es imposible de reconciliar con la verdad. Efesios nos dice en el capítulo 3 del 9, para hacer que todos los hombres vean cuál es la comunión del misterio, que desde el principio del mundo ha estado escondido en Dios que creó todas las cosas por medio de Jesucristo, para que ahora sea conocido para la iglesia, a los principados y potestades y lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios según el eterno propósito que se propuso en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por la fe de Él. La tarea de la iglesia es predicar el mensaje de salvación y traer esperanza al mundo, y solamente hay una manera en que esto puede ser logrado. No puede hacerse ningún compromiso con esto. Esto es muy importante porque en el ecumenismo tú piensas que vas a tener esperanza y bendiciones, pero esa es la falsedad, la falsa esperanza. Sí, estás encubriendo
y estás comprometiendo en temas que son esenciales para la salvación. En Juan capítulo 6 leemos, entonces Simón Pedro respondió y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Si no comes la carne del Hijo de Dios, si no bebes su sangre, no tienes parte en él. Y todos se fueron. ¿Al caso tú también quieres irte? Jesús le dijo. Pedro le respondió, ¿a quién iré? Tú tienes las palabras de vida eterna. Pregunta, ¿no es esto lo que se debe decir a un concilio ecuménico y a una relación interreligiosa? Si no aceptas que tienes que comer la carne y beber la sangre del Hijo de Hombre para entrar en la vida eterna, entonces no tienes vida eterna. Y si todos se apartan, entonces tal vez Pedro quedará y dirá, ¿por dónde me voy? Tú tienes las palabras de vida eterna. Que cualquier cosa, Juan 3:15, que quien sea que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo levantaré en el último día. Siempre regresa a ese día. La bendita esperanza. Entonces, ¿cómo puedes traer esperanza si no estás hablando de ese día? Correcto. Y Juan 17, versículo 3, y esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien Dios envió. Martín, es tan claro. Nuestra comisión evangélica es tan directa que no puede haber otro o otra matiz, o es esta o nada. Así que hemos leído este versículo en Romanos, que tienes que tener paciencia continuamente en hacer estas cosas. Y una de Juan 5:11 dice, y este es el registro de que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. Y cualquier cosa que le pidamos, le recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan. ¿Puedes divorciar algunos de estos aspectos? No. Y por eso, nuevamente, parezco un disco rayado, pero es por eso que no puedes sustituir o transigir en nada de esto. Sí, no puedes transigir. Esta es la forma en que es. Y el plan de salvación dice que somos transgresores, no tenemos esperanza, a menos que tengamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Y Jesucristo puede imputar e impartir su justicia a nosotros, del cual no tenemos parte, para que tengamos su vida y su justicia, en la cual no tenemos parte. Este es un maravilloso evangelio de salvación, no hay otro. Y tenemos que guardar los mandamientos, porque tenemos que entrar en armonía con Dios, no para estar salvos, sino porque estamos salvos. 1 Timoteo 6:11, pero tú, oh hombre de Dios, huye a estas cosas y sigue la justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, donde también eres llamado y has profesado una buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, quien ante Poncio Pilato fue testigo de la buena profesión, que guardes este mandamiento sin mancha, irreprochable, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Martín, ese es el meollo del asunto. No hay compromiso posible, así deben ser las cosas, y así va a permanecer hasta el final. Estas son nuestras órdenes de marcha, este es nuestro trabajo y nuestra esperanza. Y culminará en la segunda venida de Cristo. Así que Martín, si hacemos estas cosas, entonces podemos decir con todos los demás santos, este es mi Dios. Hemos esperado y Él nos salvará. Oremos. Padre Celestial, estamos viviendo en este tiempo dramático cuando estos eventos tomarán lugar. Y estamos en esa generación que verá estas cosas si permanecemos fieles. Ayuda a tu pueblo
a no rendirse ahora, pero que redoblen sus esfuerzos y mantengámonos firmes en la bendita esperanza, la segunda venida de Jesucristo. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén.